que se llama ¿Para qué me sirve la conciencia? ¿Se recuerdan? ¿Para qué me sirve la conciencia? Y el día de hoy vamos a hablar sobre la conciencia débil. La conciencia débil, para los que tomen nota. Como vimos la semana pasada, hermanos, a todos nos fue dada una conciencia desde el momento en que fuimos creados. Esa conciencia es un rasgo de la imagen y la semejanza de Dios. Hace 8 días dijimos que no es que Dios necesite una conciencia para que le avise lo que está por hacer bien o mal. No, Dios conoce el bien y el mal, pero a nosotros sí nos dio la conciencia de acuerdo al conocimiento de Él de hacer el bien y el mal, para que esa conciencia nos ayude para que podamos discernir entre lo bueno y lo malo. Por eso es que es un rasgo de la imagen y la semejanza de Dios. Vimos que esa conciencia, además, es la ley de Dios que está en los corazones de todas las personas, no solamente en los creyentes. Ustedes recordarán que dijimos que toda la gente, creyente o no creyente, hijos de Dios o paganos, saben lo que está bien y saben lo que está mal, ¿sí? Esa conciencia nos va a reprender cuando estamos a punto de hacer lo malo en creyentes y no creyentes. Nos va a advertir de lo que estamos por hacer cuando estamos a punto de cometer algún pecado. Así que la conciencia es fundamental para podernos desarrollar correctamente en nuestra vida cristiana. ¿Cuántos quieren desarrollar su vida cristiana correctamente, hermanos? Entonces necesitamos la conciencia. La conciencia es fundamental para desarrollarnos correctamente en nuestra vida cristiana. Sin embargo, aunque la conciencia, fíjense bien, aunque la conciencia es un regalo de Dios a los hombres, hay quienes tienen una conciencia débil. Este es el tema de esta noche. Hay quienes tienen una conciencia débil. Como primer punto, si nos preguntamos si puede ser salva una persona con conciencia débil, ¿cuál cree usted que sería la respuesta? ¿Se puede salvar una persona con conciencia débil? ¿Sí o no? ¿Qué piensan? Bueno, la respuesta es sí. Una persona con conciencia débil puede ser salva. Aquí aclaro que al decir conciencia débil no me refiero a una persona que peque todo el tiempo sin hacer caso a su conciencia. Es muy diferente, ¿sí, hermanos? Para eso nos fue dada la conciencia. Es decir, que si nosotros pecamos deliberadamente todo el tiempo, a pesar de que nuestra conciencia, la que Dios nos puso, nos advierta de lo que está mal o lo que está bien, lo que es pecado y lo que no es pecado, en ese sentido, un creyente no puede ser salvo, porque no está haciendo caso de su conciencia. La Biblia se refiere a una persona de conciencia débil, a alguien que no comprenda todavía en su totalidad todos los temas de la Biblia en el sentido de lo que es pecado y lo que no sería pecado, ¿sí? En ese sentido hay mucha gente que peca. Por eso la Escritura dice que Él perdona nuestros tiempos de ignorancia. Cuando en ignorancia hacemos cosas que creemos que no sean malas, fíjense, que creemos que no sean pecado contra Dios, al venir al conocimiento de Cristo, Él perdona esa ignorancia. Pero hablo de ignorancia, porque estaba diciendo que incrédulos aún saben lo que es bueno y lo que está mal, y ahí ya no hay ignorancia, porque ya saben que está bien o lo que está mal. En segundo lugar, o una característica de una conciencia débil, es que las personas de conciencia débil no son los incrédulos. Las personas de conciencia débil están en la iglesia y tenemos que trabajar con esas personas. Entonces ustedes van a oír a personas a lo mejor allá afuera en el mundo que dicen: es que yo tengo una conciencia muy débil. Pero la conciencia débil no es para el inconverso, la conciencia débil es en un cristiano. Una persona que tiene el conocimiento de Dios, una persona que teme a Dios, una persona que sabe lo que lo puede llevar al infierno. En ese sentido, los cristianos somos los únicos que manejamos una conciencia débil. Vamos a Romanos, por favor, capítulo 14, versículo 1. Romanos capítulo 14, versículo 1.
Estamos hablando que las personas de conciencia débil están dentro de la congregación. Y dice Pablo, Romanos 14:1. ¿Cuál es la instrucción de Pablo? Que recibamos ¿a quién? Al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Qué tenemos que hacer? ¿O qué va a pasar en la iglesia? Que van a llegar ¿quiénes? Los débiles en la fe. Esta frase significa al que es débil en su voluntad. Está hablando de la conciencia. Entonces el verso diría: reciban al que es débil en su voluntad. O sea, el que no tiene voluntad, el que le cuesta trabajo en su propia voluntad dejar de hacer lo malo. A ellos tenemos que recibir, es decir, a ellos, ese tipo de personas son las que van a llegar a la congregación. ¿Saben cuál fue una de las causas por las que la mayoría de nosotros buscamos a Dios en su momento? ¿Cuál fue las causas por las que la mayoría de nosotros venimos al conocimiento de Dios en su momento? Bueno, hay muchas razones. Una de ellas es porque no pudimos cambiar por nosotros mismos. Entonces alguien nos dijo: ven a la iglesia, ven a conocer al Señor. Tú no puedes cambiar, pero el Señor puede cambiar tu vida y puede cambiar tu corazón. ¿De qué estoy hablando? De uno que era débil en su voluntad, que por más que queríamos, no podíamos. Decían: yo quiero cambiar, pero hay una fuerza que no me permite cambiar. Y como Pablo, ¿verdad? Lo que no quiero hacer, eso hago. Esa fue una de las razones por las cuales venimos a Cristo. Otra, porque no teníamos la suficiente fuerza de voluntad para cambiar nuestros hábitos de conducta, que es muy parecida a la primera. Y también porque cuando más queríamos ser mejores, más peores éramos en realidad. ¿Sí? Entonces estamos hablando de una conciencia débil, de una voluntad muy débil. Y a eso se está refiriendo Pablo con los débiles en la fe. Que la iglesia va a recibir a personas que no pueden cambiar por sí mismos. Nosotros no los vamos a cambiar. El poder de su palabra es el que cambia a las personas. ¿Cuántos dicen amén? Y también dijo Pablo, aparte de que iba a llegar esa gente débil, a ellos tenemos que recibirlos, ¿sí? Así que la conciencia débil no excluye a nadie en la iglesia, hermanos. Aquí ninguno de los que estamos aquí podemos decir que venimos a la iglesia porque éramos buenos y solamente veníamos a complementar lo espirituales que ya éramos, ¿o sí? No, por supuesto que no, absolutamente nadie. Todos los que estamos aquí, sin excepción, venimos y estamos aquí presentes. ¿Por qué? Por ser débiles en nuestra conciencia, por tener una voluntad débil. Hermanos, la iglesia es el lugar que Dios levanta para que todos los de conciencia débil sean recibidos, pero sobre todo ayudados. Otra característica interesante de una conciencia débil es que una persona que tiene conciencia débil le falta conocimiento. Esto es muy importante. Le falta conocimiento. Pregunta: ¿por qué la gente peca con tanta facilidad? ¿Por qué? ¿Por qué cristianos pecan con tanta facilidad? Porque les falta conocimiento. ¿De qué? Bueno, no precisamente, porque les falta el conocimiento de la consecuencia que les traerá su pecado. Y por eso es que ellos dicen: bueno, yo estoy pecando, Dios me entiende, yo soy hombre, Él fue hombre, y yo soy débil, Jesucristo tuvo sus debilidades. No creo que Dios me vaya a mandar al infierno por ser así, o por ser aquello, o por tener estos pensamientos impuros, o por esto, por lo otro. Y de esa manera la gente es débil en su voluntad y no cambia, porque no sabe las consecuencias de su pecado. Si el homosexual supiera a dónde va, realmente en su corazón sintiera ese temor, realmente, créame, que algo habrían hecho para dejar de ser homosexuales. Y lo mismo los ladrones, y lo mismo los mentirosos, y lo mismo los adúlteros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay un conocimiento de lo que nos va a pasar. ¿Por qué las personas le llaman bueno a lo malo y a lo malo bueno? Por lo mismo, porque les falta el conocimiento de lo que Dios dice en su palabra, de lo que es bueno y de lo que es malo. ¿No es cierto, hermanos? A la gente del mundo y aún cristianos, ese es el colmo, ¿no? Que a lo bueno le llamen malo y a lo malo le llaman bueno.
Si nos queremos consagrar, cristianos dicen, qué religiosos o qué legalistas. O si queremos, o si un cristiano se quiere ir al mundo, entonces otras personas liberales, cristianos liberales dicen, no está mal, no tiene nada de malo. Muchos dicen, yo voy a ir al antro pero no voy a bailar. Yo me voy a sentar con mis amigos borrachos, mis amigos mentirosos, que dicen malas palabras, pero yo no voy a decir malas palabras como ellos. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. ¿A qué se debe eso, hermano? A que su conciencia tiene falta de conocimiento de lo que la Escritura dice que es bueno y que es malo. Quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 8, versículo 7, por favor. 1 Corintios 8, versículo 7. Cuando lo tenga me dice amén, por favor. 1 Corintios 8 dice, 8 verso 7, pero no en todos hay que este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia siendo débil, ¿qué le sucede? Se contamina. ¿Qué se contaminó? La conciencia. ¿Por qué? Porque era la conciencia, ¿cómo? ¿Tenían la conciencia? Débil. Ahora, el problema en Corinto, específicamente en este texto, era sobre el tema de la comida, hermanos. Entonces, ¿debían los creyentes en esa época comer alimentos sacrificados a los ídolos? ¿Debían los creyentes comer alimentos sacrificados a los ídolos? ¿Sabe algo interesante? La carne más barata se vendía en los mataderos de los templos. En aquella época los templos tenían sus propios mataderos. Impresionante. Estoy hablando no de los templos judíos, sino de los templos paganos. Así que si un judío quería economizar y comprar carne a buen precio, tenía que ir ¿a dónde? Al templo pagano y comprar 1 kilo de carne. No iban con el carnicero porque les salía más caro. Fíjense bien. Entonces, esta era una oportunidad para que ellos compraran a un precio prácticamente de remate. Pero por el otro lado, ellos tenían el conocimiento de que no debían comer nada que hubiera sido sacrificado a esos ídolos. Entonces, aquí vemos una discrepancia muy interesante. Ante esta situación, descubrimos la posición de un creyente fuerte espiritual y la posición de un creyente débil espiritual. Por un lado, los creyentes fuertes espiritualmente decían, el ídolo nada es. Y la Escritura dice que nada es, ¿no? ¿Cuántos saben eso? Por un lado, los creyentes maduros decían, bueno, el ídolo nada es, y la carne ofrecida a los demonios, pues no está contaminada, porque la misma carne es creación de Dios. Entonces ellos agarraban, compraban esa carne en los templos paganos que ellos ya habían sacrificado sus animales a sus dioses X, y la compraban y ellos oraban, daban gracias a Dios por sus alimentos, cocinaban y se la comían. Decían, la carne que yo me coma a mí no me va a contaminar, ni la carne que estoy comiendo está contaminada. Simplemente aquellos paganos en su ignorancia la han ofrecido a sus ídolos. Pero por el otro lado, los creyentes débiles decían, hemos sido salvos de la idolatría, así que no podemos contaminarnos comiendo carne que ha sido sacrificada a los ídolos. Ahora, esto es muy importante. ¿Por qué decimos que los últimos eran creyentes débiles? Esto que le acabo de mencionar. Y decimos que ellos eran creyentes débiles porque no entendían que el alimento en sí no era bueno ni malo en relación a su vida espiritual. Y es el mismo principio aplicado para nosotros. Porque tú hoy en día tú no sabes si la carne que te estás comiendo antes de que te la vendan ya la sacrificaron a un ídolo. Tú no sabes si la ropa que traes puesta en ese momento la hizo un brujo, o la hizo un homosexual, o lo hizo un ateo. Tú y yo no lo sabemos y sin embargo la traemos puesta. Y no porque la traigamos puesta nos contaminamos internamente. ¿Sí, hermanos? Por eso es que en algunos lados ven, por ejemplo, que el pastor está desde aquí y ve que fulanito de tal trae una playera y como que el pastor ve que como que trae cuernitos, pero no son cuernitos, ¿no?
y le dice, oye, tú quítate esa playera porque traes los cuernos del diablo y te vas a contaminar. ¿Sí? A lo mejor sí eran unos cuernitos, pero no era el diablo, eran unos cuernitos de qué, de un torito, no sé. ¿Sí? Entonces él le vio cuernitos de diablo y satanizó la camiseta. Ahí estamos haciendo la diferencia entre un cristiano espiritualmente débil y un cristiano espiritualmente maduro. No nos contaminamos por comer carne de puerco, ¿o sí, hermanos? Pero sí podemos enfermarnos cuando comemos carne de puerco. ¿Y por qué hablé de la carne de puerco? Porque el puerco era un animal inmundo en el Antiguo Testamento. Era prohibido comer el puerco. ¿A cuántos les gusta el conejo? Comer el conejo. No, a las brasas, doradito, sabe riquísimo, ¿verdad? A mí me encanta. Yo cuando me ofrecieron conejo dije, no, yo rechazo, eso es del diablo, yo no como conejo. Ya cuando mordí la primer piernita, hermano, dije, tráiganme el conejo entero, ¿sí? Y el conejo es otro animal que era inmundo en el Antiguo Testamento, pezuña hendida. ¿A cuántos les gustan los camarones? A mí no me gustan los camarones, ¿sí? Sí los como, pero hay de vez en cuando. Casi no. El pulpo, a mí me encanta el pulpo. ¿Les gusta el pulpo? Bueno, esos son animales inmundos en el Antiguo Testamento. Eran prohibidos comerlos. ¿Y si hoy los comemos, nos contaminamos? ¿No? Pues claro que no. ¿Por qué? Porque el alimento en sí, dice la Escritura, que no contamina al hombre lo que entra, sino lo que sale del corazón. Entonces, dile al que está a tu lado, ten cuidado más bien de lo que sale de tu corazón que de lo que te comes. Ahí está el problema. No nos contaminemos por comer camarones. No nos contaminamos, hermano, esta observación es interesante. No nos contaminamos si el 12 de diciembre comemos tamales en una fiesta que fue dedicada a la Virgen de Guadalupe. No nos contaminamos, pero no los comemos por testimonio. No los comemos por conciencia de otras personas. Pero si por equivocación te echas un tamal verde o dos, no pasa nada. A mí me pasó. Hace años, cuando yo era empleado de Luz y Fuerza, llegué un día y estaban los mariachis, y ya ve que hasta le llevan mariachi. Y yo entré con mi hermano Guillermo y le dije, qué raro traje, ha de ser cumpleaños del gerente. Entonces entramos, tamales, y era el 12 de diciembre, fíjense. Entonces, no, pues nos formamos a los tamales y nos sentamos y empezamos con los tamales. Luego el pastel que le dedicaron a la guadalupana, ahí estábamos con el pastelito también. Y llega el contralor, nuestro jefe, con su cámara, trae una cámara y nos empieza a tomar fotos así. Ese contralor no nos quería porque éramos cristianos. Y nos dice, que los viera su pastor comiendo tamalitos de la Virgen. y ahí hicimos un alto, ¿verdad? Y dijimos, híjole, no sabíamos, dejamos de comerlo. ¿Por qué? Por la conciencia de ellos, por testimonio, no porque nos contamináramos comiendo eso, ¿sí? Tampoco nos contaminamos espiritualmente si comemos pan de muerto. El pan es pan, pero tampoco lo comemos, ¿por qué? Por testimonio, por cuestión de las conciencias de los débiles, ¿sí? Hay otros que se van a los extremos. Si le dan una probadita al pastel y está envinado, no, lo escupen. Dicen, no, los cristianos no tomamos vino, esos se van a los extremos, ¿no? Bueno, y en este sentido, hermanos, también vemos que la conciencia siempre va a trabajar y le va a hablar a la persona desde su interior. Pero el punto que estamos tocando es que una conciencia es débil cuando le falta conocimiento. Y lo acabo de explicar muy claramente. Una conciencia es débil cuando le falta conocimiento. Amén. Por ejemplo, el domingo pretendemos traer un pastel para regalárselos a los niños, por haber sido hoy el Día del Niño. ¿Sí es hoy el Día del Niño? No fue ayer, ¿verdad? Ok, entonces no va a faltar el cristianito que diga, esa tradición es del mundo.
Esa tradición es del diablo. ¿Dónde dice la Biblia que podemos celebrar el Día del Niño, verdad? ¿Y por qué hay conciencias débiles que opinan así? Porque les falta conocimiento de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer para que nuestra conciencia no nos acuse de algo que no es pecado y para que tampoco nos dé libertad de hacer cosas que sí son pecado? ¿Qué debemos hacer? Repito, ¿qué debemos hacer para que nuestra conciencia no nos acuse de algo que no es pecado y para que tampoco nos dé libertad de hacer cosas que sí son pecado? Lo acabo de decir. Debemos adquirir, ¿qué? Conocimiento de la palabra, las escrituras. Vayamos a 1 Timoteo 4:1 y ahí lo vamos a comprobar. 1 Timoteo 4:1. ¿Lo tienen? ¿Cómo dice el Espíritu? A ver, todos los que dijeron amén. ¿Cómo va a hablar el Espíritu ahí? Claramente, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es la apostasía? Es apartarse deliberadamente de los principios bíblicos, ¿sí? O abandonar deliberadamente o rechazar deliberadamente lo que dice la palabra de Dios. Dice que en los postreros tiempos habrán personas que deliberadamente se apartarán de los principios de Dios, de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán, es decir, ya no hay conocimiento bíblico en su conciencia, está cauterizada, sin sentir lo que la Escritura dice. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó, ¿cómo es? Bueno, y nada es de desecharse siempre y cuando se tome con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración son santificados los camarones, el pulpo, el conejo, las carnitas y todo. Gracias a Dios. Cuando dije carnitas a alguien, gracias a Dios, dice, le ha de encantar el buche y la lengua, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Es santificado por la oración, porque Dios todo lo... Además se olvidan, muchas personas se olvidan que todo eso apuntaba en el Antiguo Testamento hacia algo en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y de esa manera hacen literal un asunto que no era literal, sino que era espiritual. Otra característica es que los de conciencia débil son muy susceptibles a sentirse lastimados u ofendidos fácilmente. Repito, los de conciencia débil son muy susceptibles a sentirse lastimados u ofendidos fácilmente. Hay un dicho que dice que hay gente que parece jarrito de Guadalajara o de Tlaquepaque o de Tonalá. Ahora que fui a Raleigh, me decía el pastor, no, es que el dicho dice jarrito de Tonalá. Y otro hermano, no, es jarrito de Tlaquepaque. Bueno, Tonalá y Tlaquepaque están en Guadalajara, ¿sí? Jarritos de Guadalajara. ¿Por qué son jarritos de Guadalajara? Fácil se rompen, son delicados. A mí mi abuelita me lo enseñó así: jarritos de Guadalajara, feos y delicados. ¿Verdad? ¿Cuántos conocen gente así? Gente que se siente de todo. Cuando alguien no te saluda, cuando alguien estás en una conversación y no se dirige a ti, ya te doliste, ya te quieres ir al mundo casi. Conciencia débil, conciencias débiles. Cuando después de una predicación, el que está de aquel lado donde están ustedes dicen, lo dijo por mí.
conciencia débil. Cuando nos hacen algo y nos sentimos no heridos, sino sumamente heridos, es decir, más de la cuenta, ¿por qué es? Porque tenemos una conciencia, ¿cómo? Débil. ¿Sí? Vayamos a 1 Corintios 8:12. Son ejemplos claros de una persona con conciencia débil, que son muy susceptibles a sentirse lastimados o ofendidos fácilmente de cualquier cosa. 1 Corintios 8:12 dice Pablo: de esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo, dígalo usted, su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Pero aquí el punto es que hay hermanos con débil conciencia. ¿Sí? Y esta frase herir, cuando dice contra los hermanos hiriendo su débil conciencia, herir significa golpear fuertemente con el puño o con un arma. Golpear, pero no está hablando solamente de la persona que hiere a los de débil conciencia, fíjense bien, sino de los que tienen una débil conciencia, que la agresión la perciben como si hubiera sido un puño muy fuerte o un golpe muy fuerte con un arma. Así los de débil conciencia así lo perciben. Y luego otros más fuertes dicen: oye, pero no era para tanto. Oye, ¿por qué se puso así? No, pues no sé, ha de tener problemas en su casa. No, es que son de débil conciencia. Imagínense a nuestro Salvador con una débil conciencia. Cuando dijeron: oye, ¿qué no es el hijo del carpintero? Oigan, que un hombre con débil conciencia les hubiera dicho: oigan, cállense, respétenme, yo soy el Hijo de Dios, yo soy hijo de Yahweh, yo soy hijo del Todopoderoso. Él se quedó callado. ¿Qué no su padre es José el carpintero y María, aquella mujer, aquellos donadie de Belén? ¿No hablaban así de nuestro Señor Jesucristo? Por supuesto. ¿Y qué hacía el Señor Jesucristo? Permanecía callado. Su conciencia no estaba débil, su conciencia se fortalecía día a día en la presencia de su Padre. Él subía al monte a orar y entregaba al Señor a sus enemigos y le decía: Señor, mira todo lo que me están diciendo, pero ¿qué dijo en la cruz? Perdónalos, perdónalos, no saben lo que están haciendo. Yo vine a salvar sus vidas, yo vine a redimirlos del pecado, de la esclavitud del mundo, de las garras del enemigo. Yo vine a justificarlos por la fe, a que por medio de mí su nombre fuera escrito en el libro, etcétera. Y mira lo que están haciendo. Él, hermano, él vino a soportar todo eso y lo soportó con amor por nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros somos tan susceptibles? Somos tan delicados, hermanos. Y lo que acabamos de leer quiere decir que una persona de débil conciencia, todo le ofende y todo le lastima, desde una ofensa grande hasta una ofensa insignificante. Sin embargo, a los hijos de Dios, ¿cuántos son hijos de Dios aquí? Amén. A los hijos de Dios nos debe quedar muy claras las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y de toda la Escritura a este respecto. Romanos capítulo 15, versículo 1, por favor. Romanos 15, versículo 1. Imagínense a un Moisés susceptible. Señor, mira a tu pueblo. Señor, me están presionando, quieren agua, ahora quieren carne, ahora quieren ajos y cebollas de Egipto. ¿Qué dice Romanos? Dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén? ¿A quién le está hablando Pablo? A los que son fuertes. Fuertes. ¿Qué deben hacer? Soportar las flaquezas de los débiles. Y de esa manera es no agradarnos a nosotros mismos. Si se dan cuenta, aquí aparecen dos grupos de personas, ambos creyentes.
los de conciencia madura y los de conciencia débil. Pero lo que el texto nos sugiere es que la actitud de un hijo de Dios que ha logrado desarrollar y madurar su conciencia, ¿cuál es esa actitud? Resistir a los de conciencia débil. ¿Cuál debe ser la actitud de un cristiano maduro? Resistir, todos díganlo. Resistir. ¿A quiénes vamos a resistir? A los de conciencia débil. A los de conciencia débil. ¿Cómo los vamos a resistir? Él lo acaba de decir, soportándolos. Soportándolos. 1 Corintios 4:12. Primera de Corintios 4:12. Dice el apóstol: nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y los maldecimos. ¿Qué hacen? Los bendecimos. Padecemos persecución y nos cambiamos de congregación. ¿Qué hace? La soportamos. Colosenses 3, verso 13, mismo apóstol Pablo. Colosenses 3, verso 13. Ahí es un mandamiento clarísimo. ¿Cuál es el mandamiento? Soportarnos unos a otros y perdonarnos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, ¿cómo? De la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Dile a tu hermano, así también hazlo tú. ¿Verdad que a veces hay gente insoportable? Hijo, hermano, hasta lo llevamos en la oración: Señor, llévatelo, te lo mando. Son insoportables. ¿Pero qué tenemos que hacer con esas personas? ¿Cómo? Como Cristo nos perdonó a nosotros, que también éramos insoportables a la presencia de Dios. ¿A poco no, hermanos? Dios te decía, haz el bien, y hacíamos el mal. Ama a tu mujer, y la engañan. Cuida a tus hijos, ámalos, y no los cuidan, los desatienden. Predica mi palabra, y se esconden, les da pena. Adórame con todo tu corazón, y llegan tarde a la reunión. Dice Dios, híjole, o más bien Satanás, son insoportables tus hijos, ¿no? Pero el Señor nos soporta con amor, en su paciencia y en su misericordia. Hay hermanitos que son así, ¿cómo se dice? Se me fue el nombre, pero son pulidores, hermanos. Que Dios los usa como un aguijón a nuestra vida para pulirnos, pero grueso. Decimos, ahí viene el aguijón o la aguijoncita, ¿no? Ya encontraron apodo, ¿verdad? No, hermanos. ¿Por qué debemos soportar a los de conciencia débil? Porque se contristan fácilmente. ¿Conocen gente así? De todo se ponen tristes. ¿Por qué? Porque tienen una conciencia débil. Romanos 14:15. ¿Y ahora de qué estás triste? ¿Y ahora qué te pasó? ¿Y ahora qué te hicieron? Es Navidad y están llorando. Es el 10 de mayo, están llorando. Es el día del niño, están llorando. Es el día del padre, están llorando. Es el día del Señor, están llorando. Es el viernes, es lunes porque es lunes y están llorando. Es viernes, están llorando porque no tienen dinero para irse ahí a cotorrearla. De todo están tristes, son gente de conciencia débil. Romanos 14:15 dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado. Ahí no veamos la causa, sino
la verdad que está en ese versículo. La verdad que es que hay personas con conciencia que contristada, con un espíritu de tristeza. No hablo de un espíritu del diablo, sino de nosotros mismos, ¿sí? Dice, ya no andas conforme al amor. Vuelvo a leer, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, entonces tú ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Aquí estamos viendo otra vez a los de conciencia débil, ¿sí? Estos corren el riesgo incluso de perderse, fíjense bien, por aspectos insignificantes, hasta por la comida. Dicen, ¿cómo dicen? Que hasta lo que no hace hasta lo que no se comen les hace daño. ¿Conocen personas así? A lo mejor está junto a ti, por eso no quisiste decir. Sí, ¿verdad? De todo se ponen tristes porque tienen una conciencia débil y pueden perderse incluso por aspectos insignificantes, por cosas que realmente no son pecaminosas, pero ellos creen que sí. Ellos creen que el hecho de que el pastor no se ponga todos los domingos en la puerta principal a saludar a 1000 ovejas es razón suficiente para irse de la iglesia. No, es que el pastor es el que tiene que andar visitando a todos los enfermos en los hospitales, a todos los que tienen problemas en sus casas, tiene que andar de puerta. Y si mi pastor no me visita, se lo digo, hermano, por experiencia, no porque me lo esté inventando. Entonces yo me voy a cambiar de congregación por aspectos que ni siquiera son pecaminosos, ni están establecidos en la Escritura de esa manera, por cosas insignificantes, hablando relación pastor-oveja, pero hablando relación entre ovejas, es lo mismo. Se te metió en la fila del talento, ya te vas, porque el diácono vio y no hizo nada. Él quería que el diácono lo sacara y casi lo aventara contra la pared y le dijera, fórmate, él iba delante de ti. Dice, me voy de la iglesia, aquí no hay justicia. El muy justo. Fariseos hay en todos lados, hermanos. Repito, por aspectos insignificantes que ni siquiera son pecaminosos, se contristan sus conciencias. Por ejemplo, los que se escandalizan de que algunas iglesias celebran la Navidad. Prefieren regresarse al mundo. No, es que entiéndame lo que estoy diciendo. No, es que la esfera representa un pecado. Y las lucecitas son como los cristianos, se prenden y se apagan, se prenden y se apagan, se prenden y se apagan. Y dice, no, eso es del diablo. Y dice, mejor me voy de la congre. O los que se escandalizan de que en la iglesia se haga un convivio el 10 de mayo, o un convivio el Día del Padre, o que el Día del Niño no se le traigan payasitos a los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los hermanos de conciencia débil. ¿Y por qué payasitos a los niños? Claro, hablamos de payasitos cristianos, ¿verdad? Obviamente, ¿no? Que traen un mensaje cristiano, etcétera. ¿Dónde dice la Biblia que Jesús llevaba payasitos a los niños? Conciencias débiles. Pues si así piensan los de conciencia débil, pues deberían de sacar su televisión de su casa. No deberían tener pelotas en sus casas, no les deberían comprar muñecos a sus hijos, no les deberían comprar un disfraz. Es más, ni los deberían llevar a la escuela, ya que a veces les piden que vayan disfrazaditos de algo. Conciencias débiles. No estoy hablando de Halloween, eso sí es pecaminoso, ni que los llevemos el Día de Muertos y que hayan su ofrenda, eso no, hermanos. Estoy hablando de aspectos que no violentan los principios de la Biblia, que no son doctrina fundamental para salvación. Amén. Por eso recordemos que la razón de que haya personas que tengan conciencia débil es por falta de conocimiento. Otra característica es que el de conciencia débil es inestable. Es inestable. Por eso, como lo acabamos de leer y lo vamos a volver a leer, Pablo dice que no pongamos tropiezo o razón de caer al hermano,
El de conciencia débil es inestable. ¿Cuántas personas que un día aceptaron al Señor como su Salvador ya no están hoy en la iglesia? ¿O cuántos están en la iglesia pero son inestables? ¿Sí? ¿Conocen personas así? Vienen de vez en cuando o vienen solo cuando tienen una necesidad. Son inestables, conciencia débil. Incluso ¿cuántos han dejado su servicio precisamente por la debilidad de sus conciencias? Son inestables. Hermanos, la inestabilidad espiritual es el resultado de una conciencia débil. Es el resultado de una conciencia sin conocimiento que no supo entender cuándo se le presentaban las circunstancias. Simplemente reaccionó sin un conocimiento bíblico. Romanos 14:13 lo dice, Romanos 14:13. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros. Ya no nos juzguemos más, los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Sí, hermanos? Miren, los de conciencia débil son como los niños, hermanos. Los niños, cuando son muy pequeños y están aprendiendo a caminar, ¿qué es lo que les pasa? Se tropiezan. Todo el tiempo se tropiezan. Bueno, hasta con su propio pie se tropieza, ¿verdad? Ahí sus piernitas bien tiernos se ven, ¿verdad? Como se les hacen como chiclito y se caen, lloran. Y le digo a mi hijo Pablito, le decía, le voy a pegar al piso para que se le quite, cuando él mismo se había tropezado con sus propias piernas, ¿no? Y ahí estamos con el piso, ándele. Y ya dejaba de llorar. Y eso es aquí la mano hinchada, ¿verdad? De pegarle tanto al piso. Pero los teníamos contentos. Ustedes no lo hacían. Ah, ¿verdad que sí? Bueno, si yo lo aprendí de ustedes, hermanos. Ok, los niños de corta edad tropiezan, pero los adultos van a decir también, ¿verdad? Los maduros ya no nos caemos al caminar. ¿Por qué? Porque estamos firmes. Ya nuestras piernas están firmes, nuestros huesos están firmes, y hay un entendimiento, ¿sí? de hacia dónde nos dirigimos, cómo nos paramos, cómo nos movemos, etcétera, etcétera. El de conocimiento débil, hermanos, se va de la iglesia cuando algo no le parece. Pero el de conciencia madura, permanece en la iglesia, aunque vea que el hermanito le hace el feo, o que el hermanito no le quiso saludar, o que a aquel le cae mal, o esto y lo otro, se va de la iglesia. Fíjense que yo tuve un caso en otra iglesia antes de estar aquí pastoreando, donde yo tenía 2 compañeros de trabajo que estaban casados y siendo inconversos se divorciaron por engaño, adulterio y cada quien por su lado. Entonces le empecé a predicar a ella porque ella me empezó a preguntar. Llegó el día, para no hacerla larga, en que se convirtió al evangelio. La llevé a la iglesia. Después el esposo se enteró y me busca y me dice, oye, yo quisiera restaurar mi hogar y veo que mi esposa ya busca a Dios. Oye, ¿por qué no me predicas? Y le empecé a predicar y que me lo llevo a la iglesia. Y ella se sentaba literal en una esquina como los boxeadores y él en otra. Pero los dos, porque estaban divorciados y estaban peleados en ese momento, pero los dos permanecían oyendo la palabra de Dios y creciendo, y nosotros los estábamos pastoreando, restaurando. Llegó el día en que se reconciliaron. Ellos no habían tenido hijos antes, había sido una de las causas también de su amargura de ambos. Se volvieron a casar y tuvieron hijos, y hoy los dos son cristianos y sirven en una congregación. ¿Cuál fue una de las claves? Permanecieron firmes a pesar de las inclemencias de sus vidas. Al de conciencia débil no le gustan las reglas, pero al de conciencia madura se sujeta a las reglas. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de autoridad, un Dios de orden, un Dios de mandamientos, de leyes, de reglas y de estatutos.
Y por lo tanto nosotros, sus hijos, tenemos que someternos por las buenas o por las buenas, ¿sí? Porque por las malas de nada nos sirve. ¿Cuántos dicen amén? Aunque no les guste la disciplina, ¿verdad? El orden. El de conciencia débil toma en poco las cosas del Señor porque es niño, pero el de conciencia madura se responsabiliza de su propia vida. Otra característica es que los de conciencia débil critican a otros. Hoy estuvo buena la prédica, ¿verdad? Nadie dijo amén. Qué mala onda son, hermano. Yo que me esforcé tanto. Los de conciencia débil son criticones. Esa es otra característica entre los cristianos que no se han desarrollado espiritualmente. Critican a todos y critican de todo. Que si la alabanza no les gusta, que si la predicación tampoco, que las reuniones de jóvenes menos, que el talento está muy caro, que hace mucho calor en la iglesia, deberían poner aire acondicionado, que el pastor, ¿por qué se dejó la barba? Pues si es mi barba, ¿no? Así son los de conciencia débil. Le digo ayer a mi mamá, fui a la casa y llego y mi papá me ve, siempre me revisa mi barba, arréglatela así, me dice. Y ahí ando con mi papá. Somos muy parecidos en el carácter. Y mi mamá le digo a mamá, parezco vagabundo, ¿verdad? Y me dice, de plano, me dice. Y le digo, pues si es mi barba, le dije. Además está china como tú, estás bien china, mamá. No, pero yo no me dejo barba, pues ni te sale, aunque quieras, le digo. Me criticó mi barba. Bueno, hermanos, todas las actitudes de crítica corresponden a personas con una conciencia débil. No es lo mismo una broma que una crítica, ¿verdad? Hace años me invitaron a predicar a una iglesia metodista en Monterrey. Y vinieron personas, porque llegaba nuestra señal de radio allá, pero no me conocían físicamente. Para asegurarse de que estaban invitando al pastor correcto, vinieron hasta el DF a conocerme personalmente. Nos vimos aquí en el VIPS, uno que está aquí en esa, creo en la Chimalhuacán. Y cuando estamos platicando, entra mi papá y entro yo, y se dirigen a mi papá, ¿verdad? El pastor Rubalcaba, ¿cómo está? Bien, y pues también es pastor, ¿no? Y pues pastor Rubalcaba, bien, y se dirigen al papá y dice, pastor Daniel, y dice mi papá, no, Daniel es él, soy yo. ¿Usted es el pastor Daniel Rubalcaba? Sí. Uy, no, está muy joven, por lo menos tuviera algo de barba, me dijo. No, joven, nuestro Señor Jesucristo, predicando de niño en el templo, dándole una cátedra a los expertos de la ley. Además de 30 años, hermano, un siervo completo en toda la extensión de la palabra, un predicador como nunca antes ha habido alguno. Y lo llevaron a la cruz, con barba y toda la cosa, hermanos. Conciencias débiles. Por la falta del conocimiento de la palabra, su conciencia no distingue entre lo que realmente es pecaminoso y lo que no es pecaminoso. Y entonces la conciencia débil los hace criticar a las personas y también a las circunstancias. Romanos 14, verso 3 al 5. Romanos 14, verso 3 al 5. Dice así: el que come, está hablando de los de conciencia fuerte, madura. El que come, ¿qué debe hacer? No, el que come carnitas no menosprecia al que no las quiere comer porque piensa que se va a contaminar. Y el que no come carnitas, no juzgue al que se las come diciendo que se va a contaminar. Cuando aquí dice no juzgar, significa no evalúes ni decidas por ellos.
O sea, que no digamos, no hagan eso, no hagas aquello, porque te vas a contaminar o porque eso a Dios no le agrada, cuando hay ignorancia de lo que a Dios le agrada o no le agrada, es lo que está diciendo. Porque Dios le ha recibido. ¿A quién le recibió? Al que come y al que no come. ¿Es verdad o no, hermanos? Verso 4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, pero que cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Ok, si tú estás convencido que comer puerco, es decir, si tú traes una mentalidad del Antiguo Testamento y tú estás convencido que comer puerco le agrada a Dios, bueno, no comas puerco. Y nadie le diga nada al que no quiere comer puerco por esa situación. Pero si alguien está convencido que puede comer puerco y no pasa nada y sigue agradando a Dios, el que no coma, no le diga nada al que come. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Punto. ¿Sí? Entonces noten, hermanos, que el de conciencia débil toma dos actitudes que son como su escudo: menosprecia y juzga. Lo acabamos de leer. Menosprecia y juzga a los demás. Menospreciar significa pensar poco de otra persona y tener en poco a otra persona. Así actúan los de conciencia débil, que no se han dejado madurar por el conocimiento de la palabra. Les es fácil tener en poco a los demás. ¿Sí? Incluso se da en la familia, cristianos, por supuesto. Tienen en poco a su esposa, o tienen en poco a su esposo, o tienen en poco a sus hijos. No aprecian las labores ni nada de lo que se hace en casa. ¿A qué se debe? A que tienen una conciencia débil. Tienen en poco lo que se hace en la iglesia. Hay cristianos que tienen en poco lo que se hace en la iglesia, aun cuando se hace para su propio beneficio. ¿No es cierto, hermanos? Que si la alabanza, no, ¿por qué esos cantos? Deberían meter al Alex Campos, deberían meter a este, deberían meter a aquel. La predicación la critican, que si no está bien limpio el templo, pero nadie se apunta para la limpieza. Bueno, hasta habrá quienes menosprecian la construcción del templo de los niños. Van a decir, no, ¿y para qué? Si el Señor dijo, no quedará piedra sobre piedra. ¿A poco no, hermanos? Incluso esas personas de conciencia débil hasta se llegan a tener en poco a sí mismos. Y lo peor es que llegan a menospreciar a Dios. Tienen en poco la obra del Señor, tienen en poco su palabra, y hasta los milagros que Dios ha hecho los tienen en poco. Todo esto es un síntoma de una conciencia débil. No han madurado todavía sus convicciones. La otra actitud que toman los de conciencia débil es que juzgan, ponen juicio sobre los demás. En la iglesia de Roma el problema giraba en torno a lo que se debía comer y en qué día se debía honrar a Dios. Los cristianos fuertes comían de todo y honraban a Dios todos los días, pero los cristianos débiles se limitaban a comer ciertas comidas y honraban a Dios ciertos días en especial únicamente, y estos criticaban a los más fuertes. A los más fuertes. Otra característica es que los de conciencia débil son legalistas. El creyente débil es legalista. ¿Por qué? Porque vive bajo reglas y bajo regulaciones. Su aprobación consiste en lo que ellos aprueban según sus reglas y no según la palabra de Dios o no según la gracia de Dios. Son como un niño que tiene miedo de caminar solo. Miden a todo el mundo según sus reglas. Y si alguien hace algo diferente a lo que ellos hacen, los ofenden y los descalifican. Un legalista tiene una conciencia débil porque no sabe moverse en la libertad que Dios le ha dado. No hablo de libertinaje, sino que un legalista o de conciencia débil necesita que le den pasos y reglas, aunque no sean las reglas de Dios, para sentirse seguro en Dios, según ellos. ¿Me entendieron, hermanos, esto? ¿Fui claro? Por ejemplo, los legalistas se sienten más seguros en los consejos de la gente porque los ve
que en los consejos de la Escritura. Se sienten más motivados haciendo buenas obras que trabajando en lo interno de su corazón. Se sienten más sabios haciendo caso de filosofías y psicologías del mundo que si escudriñaran la palabra de Dios. Colosenses 2, versículo 8. Dice esto el apóstol Pablo a este respecto: pero mirad que nadie los engañe. ¿Ya lo tienen? Mirad que nadie los engañe. ¿Por medio de qué? Y filosofías y huecas sutilezas, lo cual significa vanos engaños, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Esto significa conforme a las etapas elementales del mundo y no según Cristo. Impresionante. Ahora Mateo 15, verso 9. Pues en vano me honran, dice el Señor Jesús, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, reglas, legalismos. En vano me honran. Los fariseos se sentían seguros con sus 600 mandamientos adicionales a la ley de Dios. Decían, no, más seguro, más marrao. Haz esto, 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 haz esto. Ahora, no hagas esto, 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 no hagas esto. ¿Sí? Y cuando terminaron sus 600 reglas, legalismos, se sentían más seguros. Si no podían con 10, menos iban a poder con otras 600 reglas. Otra característica de una conciencia débil es que tienen sus prioridades confundidas. Tienen sus prioridades confundidas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se concentran en lo externo, no en lo interno de sus corazones. O se concentran solo en lo externo y no en lo interno, y también lo externo de forma equilibrada. Todos digan equilibrio. Sí, amén. Romanos 14, 17 dice: el reino de los cielos no es, a ver, todos digan, no es. ¿No es qué? No es comida ni bebida. No son asuntos externos, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aspectos internos. Ese es el reino de los cielos. ¿Sí, hermanos? Los débiles siempre tienen una lista de reglas acerca de qué comer, a dónde ir, cómo vestir, etc. Pablo dice que estas cosas externas no son importantes. Entienda en qué sentido lo digo, en el sentido de atribuirle mayor santidad o salvación. Porque sí es importante la manera en que nos vestimos. Sí es importante a los lugares a donde vamos. Sí, pero no en el sentido de salvación, sino de testimonio. Las personas con consciente fuerte soportan las diferencias sin quejarse y sin murmurar, pero los de conciencia débil, cuando ven u oyen algo que no lo entienden, no les gusta. Se alejan inmediatamente de la iglesia en vez de buscar una explicación a lo que ellos mismos no entienden. Son los que fácilmente abandonan las iglesias por cualquier asunto de diferencia. No asuntos doctrinales, sino abandonan las iglesias por asuntos de diferencia. Es que a mí ya no me gusta cómo es fulano. Es que a mí ya no me agrada cómo me habla. Es que a mí ya no me agrada cómo es. Ya no me agrada esto, ya no me agrada lo otro. Mejor me voy a cambiar de iglesia. Y se cambian por asuntos de ¿qué dijimos? De diferencia, y no asuntos de doctrina para salvación. Voy a ir terminando aquí. La causa de la conciencia débil. ¿Por qué hay personas de conciencia débil, criticonas, inestables, legalistas y todo lo que ya dijimos? Por dos cosas. Número uno, por la falta de crecimiento espiritual. Número uno,
falta de crecimiento espiritual. O sea, siempre quieren ser niños fluctuantes, niños irresponsables. El niño cuando sale por primera vez de casa siente miedo e inseguridad, pero tiene que salir solo porque ese es el proceso de crecimiento natural. Igualmente un creyente tiene que confiar en Dios y aceptar los cambios que se van dando en la experiencia de los conflictos cristianos. Y número 2, ¿por qué hay personas con conciencia débil? Por falta de seguridad. Por falta de seguridad. Algunos cristianos necesitan mucho apoyo. Necesitan a alguien que los sostenga para sentirse seguros. Si no los atienden, dicen que no los aman. Y si caen, echan la culpa a los hermanos porque no estuvieron ahí para ayudarlos. Conciencia débil. Vamos a terminar leyendo Hebreos capítulo 5, versículo 12, por favor. Hebreos 5, 12. ¿Qué dice el escritor de Hebreos? Debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo. A ver, nadie me responda, nadie me responda. Digo, para que no se autoquemen. ¿Cuántos años llevas en el Evangelio? ¿Lo ven? Debiendo ser ya maestro, sigue sentado en una silla. Y la calientas muy bien, pero de nada te sirve calentar una silla. Hay una responsabilidad que Dios nos da a los que tenemos años en el Evangelio. Yo tengo 30, a lo mejor no son muchos, hay quien tenga más, pero si por lo menos tienes unos 3 años en el Evangelio, nacido de nuevo, debía ser ya maestro de la palabra. Esta iglesia debería estar llena de personas nuevas, no viejas en el Evangelio. Los viejos deberían estar trabajando porque la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Verdad? Claro, no voy a ver a nadie, pero es más sencillo y más fácil, más rico estar sentado viendo a uno. Están como en un partido de fútbol, tú vas al Estadio Azteca de espectador y solo ves a cuántos jugadores en el campo. ¿Cuántos juegan en un equipo, Charlie? 11 y 11, ¿sí? Es más cómodo ver a 24 jugadores en el campo que ser uno de esos 24 jugadores, ¿no? Prefiere ser de los 100,000 del Aztecaso, que compran palomitas, que tragan cerveza, que le echan porras a su equipo favorito y no te comprometes. Ojalá, hermanos, si se ubiquen algunos de ustedes. Dice, después de tanto tiempo tienes necesidad de que les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, termino con esta pregunta, ¿cuál es la medicina para la conciencia débil? El discernimiento a través del conocimiento de la palabra del Señor. Debemos pedirle a Dios que nos dé ese espíritu de discernimiento. Es la única medicina para que nuestra conciencia pase de ser una conciencia débil a una conciencia fuerte. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque
tú pones en nosotros este conocimiento que nos enriquece, pero sobre todo que nos confronta hacia nuestra realidad. Reconocemos que hemos sido cristianos de conciencia débil, porque juzgamos, criticamos, nos enojamos, nos dolemos, y siempre, Señor, tenemos en la mira las cosas pequeñas. Con razón nuestro Señor Jesucristo le dijo a los fariseos: hipócritas, porque cuelan el mosco y se tragan el camello, porque ven los pequeños detalles que ni siquiera son fundamentales para la salvación, y los grandes principios fundamentales para la salvación los violan, los transgreden y los pasan por alto. Por eso tendrán mayor condenación. Pero nosotros, bajo tu gracia, Señor, te pedimos tu misericordia y tu oportunidad. Reconocemos que hemos pecado, y tu palabra dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza la misericordia. Queremos alcanzar tu misericordia, Señor, para esta iglesia, para nuestras familias. Aceptamos ser en gran parte de conciencia débil, y debiendo ser ya maestros, Señor, tenemos necesidad de que otros nos instruyan y nos enseñen los rudimentos básicos, Señor, tomando leche, Señor, debiendo ser maestros de tu palabra. Pero podemos estar seguros que tu Espíritu Santo hoy está haciendo una obra y la terminará, Señor, porque la palabra que tú envías no vuelve a ti vacía, sin antes hacer para lo cual ha sido enviada. La abrazamos, la recibimos en nuestro corazón y la tomamos como nuestra autoridad única, Señor, las Sagradas Escrituras y este tema, ¿para qué me sirve la conciencia?, lo recibimos de ti, Señor. Viene de ti, no viene, Señor, de otro lado que no sea tu Escritura y tu corazón. Pónganse de pie, por favor. Levanten sus manos si son tan amables al cielo. Y díganle: Señor, nos vamos de este lugar, pero no nos queremos ir sin la ayuda de tu Espíritu Santo. No nos queremos ir, Señor, sin la colaboración tuya. Creemos que tú nos has hablado hoy. Nos has hablado fuerte, pero nos has hablado claro. Queremos partir de este lugar sabiendo que nos vamos con una oportunidad de parte tuya, sabiendo que nuestras conciencias, Señor, se afirman cada vez más, y que haremos el bien de acuerdo al conocimiento de tu palabra y resistiremos el mal conforme al conocimiento de tu palabra, sabiendo las consecuencias que podemos tener. Danos la capacidad. Tu palabra dice que nuestra capacidad viene de ti. Danos sabiduría e inteligencia espiritual. Danos de tu Santo Espíritu para poder aplicar tu palabra a nuestras vidas. Te damos gracias por esta nueva oportunidad y te pedimos que nos uses para tu alabanza. Despídenos en paz, Señor, y llévanos con tu bendición. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Y tu iglesia dice fuerte: amén y amén. Que Dios los bendiga, hermano.